se define el ajuste a los jubilados. La Cámara de Diputados de la Nación sesionará esta jornada para sellar la suerte de la controvertida reforma previsional, que plantea una modificación en el cálculo con el que se aumentan los haberes de los jubilados en todo el país. Más de 2 millones de adultos mayores cobran la jubilación mínima de 7.623 pesos. En Jujuy, de manera insólita, los números no se conocen o bien son ocultados por los organismos relacionados con la previsión social. Se estima que sobre un universo de aproximadamente 100.000 jubilados, 20.000 cobra la mínima. La gran controversia está centrada en el aumento que deberán recibir en 2018, en un contexto de alta inflación. Con la fórmula actual, quienes cobran la mínima lograrían recomponer el próximo año sus haberes en un monto superior a los 1.000 pesos. De aprobarse esta reforma, esa suma se reduciría prácticamente a casi la mitad. Es decir, el gobierno aumentará menos y el recorte lo hará la inflación, si es que no logra ser controlada. Es lamentable lo que uno ve, ¿no? Porque además ya los jubilados ya estamos fogueados en esto y sabemos que todo esto, si uno fuese a hacer, si hubiese sinceridad en lo que están pidiendo todos los que están participando en esto, uno diría cómo nos quieren a los jubilados. Pero todos sabemos que lo están usando políticamente y que lo menos que les interesa son los jubilados. De todos modos, nosotros en el órgano consultivo y ya en el último plenario ya no estábamos, dijimos en las actas de que no estábamos de acuerdo con la modificación, así como venía de la ley de movilidad, no sistema previsional, no es decir, la ley de movilidad de las jubilaciones. Que la otra estaba atada a la inflación, que los entendidos no también nos decían van a perder. Bueno, el gobierno se compromete que en el año vamos a recuperar, bueno, veremos qué es lo que va a pasar, porque aquí hay muchos actores que no tienen nada que ver y que no están utilizando realmente a los jubilados, ¿no? El oficialismo sostiene que durante todos los años previos siempre la recomposición de las jubilaciones fue menor que la inflación, mientras que a partir de la nueva fórmula de cálculo siempre superará ese problema. Lo cierto es que los abuelos tendrán menos plata en el bolsillo a partir de la reforma que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, al menos en el 2018. Primero, llevar cautela en esto. Uno ha escuchado tantas cosas en los últimos días y sobre todo tanta mentira, ¿no? Me parece que en esto hay que ser lo más objetivo y lo más preciso posible de cara a esta información que se le tiene que llevar al jubilado de pensionado. El punto central, digamos, de las reformas para aquellos que ya están jubilados pasa por el mecanismo de reajuste del haber jubilatorio y de la pensión. Hay dos puntos ahí principales. El principal, o tres puntos. El primer punto tiene que ver con que el mecanismo de reajuste del jubilado pensionado, que actualmente son 2 veces al año en los meses de septiembre, ahora pasará a ser 4 veces al año. Es una mejora porque siempre que uno pueda tener reajustes en forma más seguida, implica menor pérdida del poder adquisitivo. Por el otro lado tiene que ver con los índices de cálculo. Hasta el día de hoy, o actualmente, el jubilado tiene un reajuste en base a una fórmula que tiene que ver con el índice de recaudación de AFIP más lo que hace al promedio de sueldos en actividad. Eso hoy se va, o con este proyecto se modifica este índice y pasa a ser la base de cálculo el índice de precio al consumidor, es decir, inflación, más un componente que tiene que ver con la variación de los sueldos promedio en actividad. El debate estuvo plagado de incidentes y hechos violentos que empañaron la discusión. Si bien se notó el oportunismo de sectores políticos a quienes solo les interesa desgastar la imagen del gobierno, hay un malestar genuino contra la ley que vuelve el ajuste contra uno de los sectores más débiles de la sociedad. Nadie puede discutir que las jubilaciones en la Argentina en su gran mayoría son de miseria. Recortar fondos en ese sector, obligando a los adultos mayores a hacer un ahorro para que ANSES pueda equilibrar sus cuentas, no parece la política más creativa por parte del gobierno. Los legisladores que responden al gobierno
buscarán convertir en ley un proyecto de reforma que a esta altura parece indefendible. Tenemos un problema en todo nivel de gasto, porque por otro lado, algo que no se escucha nunca, o muy poco, defender al contribuyente. Ok, podemos hablar muchísimo de qué gastos son imposibles de bajar. Está bien, pero si no bajamos ningún gasto, a la gente que está en blanco la vamos a seguir reventando impuestos, ¿no? Eso tampoco es joda, tampoco es gratis hacer eso. Yo creo que acá falta una discusión muy sana, muy franca, de parte del presidente, que nos estamos peleando por algo, respecto de lo cual o somos ignorantes, cínicos, hipócritas, porque este es un juego de la sábana corta en serio, no es joda esto. Usted dice, no toquemos al jubilado porque es genocida, estoy de acuerdo, ok. Tampoco podemos tocar un empleado público porque los sindicatos te prenden fuego el país, ok. Tampoco podemos tocar la obra pública porque eso es agua potable para los necesitados, ok. Tampoco podemos tocar los intereses de la deuda pública porque acabamos de salir un default, de acuerdo. Está bien, pero si usted no puede tocar ningún gasto, ok, sigamos reventando al sector privado que paga impuestos para que financie ese gasto, porque el gasto público no es que se financia con un maná, se financia con el esfuerzo de la gente que está en blanco y produce, innova y trabaja, que no son todos oligarcas, ¿eh? La gente que está en blanco también es el taxista, el fiambrero, el panadero, el tipo que maneja un taxi, el que tiene una empresita, un comercio.